Bien, veamos. Muy bien. Me presento, mi nombre es Néstor Yaupa España, vicepresidente del Colegio de Tecnólogos Médicos Regional Araucanía y también me desempeño actualmente en la unidad de imagenología de Clínica Alemana Temuco. Una ruta breve de la presentación. Bueno, vamos a hablar algo de generalidades de COVID-19, medidas de prevención para el personal de salud, el correcto uso de los elementos de protección personal, desinfección de equipos y salas de exploración radiológicas y al final algunas conclusiones. Bueno, algunos hitos. Como sabemos, la alarma se dio inicialmente el 4 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, donde se hizo un reporte de 4 casos. El 31 de diciembre la OMS dio una alarma mundial. Otro hito importante fue que el 30 de enero se declaró que era una enfermedad infecciosa con potencial internacional, que es lo que está ahí abreviado como SPI. El primer caso en Chile fue el 3 de marzo y ya el 11 de marzo se declaró una pandemia mundial. Como bien mencionaba el colega Claudio Alburquerque, los principales síntomas que componen el cuadro clínico son fiebre, que está presente en casi todos los pacientes sintomáticos, tos, anosmia y pérdida del gusto también, algunas expectoraciones, pero también hay muchos otros síntomas como la mialgia, disnea general, cefalea. Se han descrito muchos y cada vez se van descubriendo más síntomas asociados y más complicaciones también. Entonces, por eso es importante irse actualizando con cierta frecuencia. Algunas de las características del virus son que tiene un R0, que es como el nivel de un indicador de lo contagioso que puede ser, que es de 2 a 3. Esto indica que cada nueva persona que se contagia, en promedio va a contagiar a 2 a 3 personas antes de que se pueda detectar que tiene el virus y se pueda mandar a hacer la cuarentena. El periodo de incubación, la media es de 5.1 días y ya a los 14 días el 99% de las personas que van a desarrollar el cuadro clínico presentan los síntomas. Entonces, por eso es la cuarentena de los 14 días. La letalidad se describe en la literatura que es entre un 2 a un 3%. Bueno, eso es como lo que se ha llegado a determinar. Se sabe que es un poco menor porque hay una cantidad de personas que son asintomáticas que no tenemos forma, que no se van a pesquisar en ningún momento. Bueno, el cuadro clínico tiene diferentes grados de severidad, pero en los estudios que pude leer mencionaba que cerca de un 80%, hasta un 80% describían algunas series que iban a ser asintomáticos. Entre alrededor de un 15% iban a ser un cuadro clínico leve o moderado, y un 5% aproximadamente iba a ser un cuadro clínico grave. Y de ese 5%, el 2 al 3% llegaba a ser una severidad crítica, donde ya requieren conectarse a ventilación mecánica y tienen falla multiorgánica, entre otras complicaciones. El diagnóstico básicamente es clínico. Si bien el único criterio diagnóstico que se establece es la PCR en tiempo real, que es detectar al virus en la vía respiratoria con el hisopado nasofaringeo que se describe, que es bastante incómodo realizar. Esa técnica tiene una baja sensibilidad descrita y tiene una muy alta especificidad. Entonces, cuando lo detecta, es 100% seguro que es, pero hay muchos falsos negativos con esta técnica. La radiología, si bien tiene una alta sensibilidad, tiene una muy baja especificidad. ¿A qué me refiero con esto? Que hay patrones que son característicos, tanto en radiografía como en escáner de tórax, pero no son exclusivos de la infección por COVID-19. Entonces, por eso se describe que un TAC de tórax compatible, por ejemplo, con neumonía por COVID, no debiera ser un criterio diagnóstico. Tiene un valor importantísimo porque se puede determinar si es que hay lesiones, el grado de dispersión o de compromiso pulmonar que tiene, y eso también es un factor predictor de cuán grave va a ser el cuadro clínico que desarrolle el paciente.
El laboratorio clínico también es bastante importante para poder ir haciendo control del estado general de los pacientes, con pruebas como el dímero D, como el hemograma que describía también el colega. Bien, a lo que nos convoca. Las medidas de prevención para el personal de salud. Bien, lo más importante siempre son el uso de los EPP, que vamos a hablar más en detalle, un correcto lavado de manos e higiene de manos constante entre cada paciente, un aseo también constante de superficies, que también vamos a hablar en más detalle, pero entre los factores que se describe que adhieren, o sea, que fomentan una mejor adherencia a estas medidas de prevención por parte del personal clínico, también está que existan protocolos claros. Es decir, cada institución debiese tener protocolos escritos, bien divulgados dentro del personal, que ayuden a ordenar el sistema de trabajo diario. Además se describe que, por ejemplo, en cuanto a la postura de EPPs, tener el orden en una imagen, así como una hoja escrita de una empresa, pegada a la entrada de una sala de exámenes, como un recordatorio, una ayuda en memoria para hacer un orden correcto de la postura de los EPP, porque eso influye mucho en la efectividad que van a tener. Asimismo, al salir de la sala también debiese estar esta hoja con el orden de retiro de los EPP. La comunicación que describo acá se refiere más que nada a la comunicación del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, que debe tener una buena comunicación con cada uno de los supervisores de los distintos servicios, y estos supervisores deben tener también una buena comunicación con cada uno de los funcionarios o trabajadores o colaboradores que tengan bajo su mando. Esto es vital para poder aclarar dudas con respecto a la implementación o al uso de ciertos elementos. El entrenamiento también se ha descrito que es una instancia importante. Cada vez que se instala un nuevo protocolo o se hace una modificación a un protocolo ya existente, el tener la oportunidad de poder entrenar con los nuevos elementos de protección o el orden diferente, genera también una seguridad extra, si es un entrenamiento supervisado, y también genera una buena adherencia a este protocolo. Y también el trabajo en equipo es vital. Se describe en algunas series que lo ideal es que hayan dos tecnólogos o técnicos, dependiendo del país, pero acá en Chile seríamos tecnólogos que puedan tomar los exámenes, tanto de rayos en particular. Esto es porque uno de ellos ocupa todos los EPP y trabaja en contacto con el paciente, posicionándolo. Y el otro se queda en la consola, que es como el área limpia, y donde el otro tecnólogo tiene que evitar tocar y ensuciar. Esas son como las medidas que fomentan una buena adherencia a los protocolos de prevención. Bien, el aislamiento efectivo. Como decía, este virus es pequeñísimo y se ha descrito que puede estar en el aire, puede estar en suspensión, pero no es contagiante cuando está en suspensión porque la carga viral es demasiado baja. Es contagiante cuando está en las gotitas que el paciente o que la persona contagiada bota al hablar, al toser o al tener algunos procedimientos que son generadores de aerosoles que liberan estas gotitas al entorno y que tienen un alcance de 1,20 m, 1,5 m. Por eso se recomienda que la distancia de seguridad siempre sea mayor a 2 metros para estar seguros, ¿ya? Y este aislamiento efectivo, o estos elementos de protección personal que son pertinentes a este tipo de aislamiento, incluyen una pechera que debe ser impermeable, que tiene que cubrir completamente el torso y abdomen del funcionario, también los brazos, y debe tener puños, y tiene que cerrarse la espalda, cubriendo la mayor parte de la espalda también. La mascarilla, dependiendo de la situación en la que vayamos a atender a nuestro paciente o usuario, puede ser una mascarilla quirúrgica o una mascarilla N95 o respirador de alta eficiencia según la disponibilidad en el centro de salud en el que estemos. Y esta mascarilla debe cubrir nariz y boca. La protección ocular también es bastante importante. También puede ser con un escudo facial. Lo importante es generar una barrera donde estas gotitas no puedan caer directo a las mucosas, que es por donde ingresa este virus, como decía el colega.
Y también debemos ocupar guantes. Los guantes se colocan al final y deben sí o sí cubrir también hasta donde llega la pechera. Debe estar por sobre la pechera, sobre la manga, para que no genere un espacio de piel descubierta del trabajador. Bien, en la web o distintas instituciones describen cómo colocar los EPP. Hay algunos videos en YouTube o en páginas de organizaciones e instituciones que describen cómo uno debiese colocarse los elementos de protección personal. En particular, este que es de la Universidad de Carolina del Norte, lo describe bastante bien y hace la salvedad de que pueden ser delantales desechables o delantales lavables, como también hay en algunas instituciones, y es el que se alcanza a ver ahí. Muy bien, vamos a hacer un resumen de cómo es el orden de postura de los EPP. Primero hay que hacer un lavado de manos. Aquí ya nos sirve una higienización con alcohol gel, ¿ya? Para poder entrar a atender a un paciente COVID hay que lavarse las manos primero. El lavado clínico de manos, que dura 40 segundos, que tiene que, bueno, que está descrito y que todos lo conocemos, y en honor al tiempo no lo vamos a detallar. Después nos colocamos la pechera, y esta pechera debe, como les decía, debe cubrir completamente los brazos, debe tener puños que lleguen hasta las muñecas, cubrir completamente el torso y abdomen, y cerrarse idealmente en la espalda, cubriendo la mayor parte de la espalda. Luego nos colocamos la mascarilla. Esta mascarilla es importante que cubra nariz completa y boca. La protección ocular y el escudo facial también puede ir encima de los antiparras perfectamente. Los dos no son excluyentes. Y finalmente nos colocamos los guantes. Como les decía, y como se muestra también ahí en la imagen del video, tienen que cubrir completamente el puño del delantal y no dejar piel descubierta entre medio. Después vamos, atendemos a nuestro paciente, asumimos que nos contaminamos o toda la parte delantera del funcionario se asume que se contamina al realizar este proceso. Entonces el orden de retiro siempre se retira desde lo que está más sucio hacia lo que está más limpio, ¿ya? En ese caso, lo primero que nos retiramos son los guantes. Después nos retiramos la pechera. Después de retirarnos los guantes hay que hacer una higienización con alcohol gel, se describe que es lo más seguro, para poder desabrochar o desatar la pechera que está anudada a la espalda sin contaminar nuestra ropa. Después de soltar la pechera, la sacamos, y si es desechable, se elimina de la basura. Si es reutilizable, se dejará en el contenedor que está destinado para ello, para mandar a lavar. Y después nos retiramos nuevamente una higiene de manos y nos retiramos la protección ocular o facial. Es importante considerar, si es desechable, se retira y se bota. Si es reutilizable, bueno, se dejará también en el sistema que se haya establecido en el protocolo de la institución. Es importante considerar que la protección ocular, la facial y también con respecto a la mascarilla, se considera que la parte anterior de todos estos elementos está contaminada con las gotas que eventualmente saltan del paciente. Entonces uno debe tomarlas siempre por al lado. Por ejemplo, las antiparras o las gafas uno las toma por el soporte lateral o de los elásticos que van desde detrás de la cabeza. Nunca se toman por adelante, ¿ya? Y la mascarilla también uno debiese tomarla por los elásticos o por el sistema de fijación que tengan. Desecharla si es que es desechable, y si es que es reutilizable, o las N95 que a veces hay que extender el uso porque no están tan disponibles, no están así como no son económicas tampoco. Entonces uno debiese tomarla siempre del elástico, no de la parte anterior o de la parte de la cubierta. Bueno, el ITSA, que es la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, tiene este algoritmo que presenta para poder discriminar si ocupar mascarilla quirúrgica o mascarilla N95 o superior. Entonces dice que el personal que atiende pacientes con sospecha o con COVID-19 confirmado debe ocupar apropiados elementos de protección. Eso incluye pechera, guantes, protección ocular. Adherir al adecuado
Donning and doffing se refiere a una postura y retiro adecuados, según lo que acabamos de describir. Entonces, describe dos situaciones, que es en una disponibilidad plena, así o en condiciones normales, uno debe discriminar si es que va a estar en un procedimiento que genera aerosoles, esa es la sigla AGP, Aerosol Generating Procedures, o no va a generar aerosoles. Entonces, si no genera aerosoles, uno puede ocupar una mascarilla quirúrgica o una N95. Es indistinto, total, están a disposición en esa situación. Y si uno va a estar en un procedimiento que sí o sí genera aerosoles, uno debiese ocupar una N95. En ningún caso una quirúrgica o un respirador de alta eficiencia que es superior, ¿ya? Dice también que en el escenario de una crisis o una escasez de insumos, también si uno va a estar en un procedimiento que no genera aerosoles, puede ocupar una mascarilla quirúrgica o una N95 reutilizada. Y si va a estar en un procedimiento que sí genera aerosoles, en una situación de crisis, uno tiene que ocupar un escudo facial o una máscara quirúrgica, o ambos, cubriendo la N95 para poder permitir volver a utilizarla. Eso es lo que se describe. O una N95 que ya está reutilizada y que se desecha después de este uso, ¿ya? Este uso extendido que habla acá el algoritmo, según el mismo protocolo de LITSA, hay dos formas de reutilizarla, la mascarilla N95. La primera es dejarla puesta y no removerla, no tocarla, y ahí se coloca una mascarilla quirúrgica encima. Se dice que en esas condiciones, sin estar tocando, acomodándose o volviendo a poner y sacar, aguanta hasta 8 horas sin perder el sello, la mascarilla N95. Pero si uno se retira y se saca la mascarilla, teniendo mucho cuidado, tomándola siempre por los elásticos, aguanta entre 3 a 5 posturas, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado si uno, claro, tiene una mascarilla y se la está acomodando cada rato, o se la mueve, o se la saca y se la coloca muchas veces, esta pierde eficiencia porque no va a tener el sello, no va a tener una buena adherencia a la piel del usuario, ¿ya? Eso hay que considerarlo. Los procedimientos generadores de aerosol. Esta es una lista de varias organizaciones mundiales que describen cuáles son los procedimientos que ellos consideran como generadores de aerosol. Y en el contexto de un servicio de imagenología, nosotros vamos a estar expuestos a esto. A la inducción de expectoración, que es cuando el paciente tose y suelta sus flemas, a la ventilación no invasiva, por ejemplo, una mascarilla, o sea, una mascarilla tipo Venturi, por ejemplo, eso es altamente generador de aerosol. Un CPAP o un BiPAP también es muy generante de aerosoles. Vemos que esto se repite también en las otras dos listas que están ahí señaladas. Bueno, esto es el riesgo de transmisión del virus SARS para el personal de salud en distintos procedimientos que generan aerosol, ¿ya? Y podemos ver que de los primeros 7, 3 se producen en una sala de rayos, normalmente, la manipulación de una máscara de oxígeno, la manipulación de un BiPAP o una ventilación no invasiva. Esos son altamente generantes de aerosol. Y estamos viendo que los pacientes con COVID van a llegar en general con un distrés respiratorio alto, van a llegar en ventilación o con apoyo de oxígeno por lo menos. Entonces es importante que tengamos esa conciencia, ¿ya? Cuidados en imagenología. Bien, ya estamos llegando al final de la presentación, igual tengo que acotarme a los 20 minutos. Se sugiere que cuando uno tenga los equipos, debiese cubrir los equipos en la medida de lo posible con bolsas plásticas o con algún material impermeable. Por ejemplo, cuando uno va a ir a tomar un portátil, el chasis del portátil debiese estar cubierto con una bolsa plástica impermeable que esté indemne. Ya no sirve reutilizarla, no sirve si tiene algún hoyito, porque la idea es eliminar toda posibilidad de que fluidos del paciente contaminados con el virus vayan a dar a la superficie de ese chasis, ¿ya? Si el equipo es lavable, como la mayoría de los equipos fijos de una sala de rayos X, quizás no es necesario cubrirlo, pero sí es importante mantener la limpieza, ¿ya? En cuanto a la desinfección de equipos, como decía, los equipos deben estar siempre limpios. Entre cada paciente uno debiese sí o sí
limpiar con un paño húmedo, con jabón, sí, con jabón se describe. Como decía el colega Claudio Buguiño, perdón, Alburquerque, el virus tiene una capa que es igual a la de la membrana celular, es una capa fosfolipídica. Y esa capa es bastante sensible al jabón. Entonces, si uno lava en la superficie del equipo con agua y jabón, la capa, la membrana, se destruye y expone todo el contenido del virus y se desintegran, ya no es contagiante. Sí. ¿Dónde está Jaime haciendo gimnasia? Disculpen, hay algunos micrófonos que están activados ya. En cuanto a la desinfección, no es necesario realizar una desinfección de alto nivel de nuestros equipos. Basta con una desinfección de bajo o medio nivel. Entonces, ahí se pueden usar diferentes sustancias como son alcohol al 70%. Puede ser también, cuando uno ocupa alcohol, lo pasa y el alcohol se evapora, entonces queda listo. También se puede ocupar agua oxigenada. El contacto de 1 minuto con agua oxigenada en la superficie ya basta para eliminar la carga viral que tengas. Si uno ocupa agua con cloro, por ejemplo, o un paño húmedo con cloro, tiene que tener la precaución de con agua para poder enjuagar y retirar los rostros de cloro, porque eso puede ser nocivo también para nuestros pacientes, ¿ya? Con respecto al aseo de la sala, hay que tener precaución de mantener siempre los pisos y paredes limpias, ¿ya? En caso de que uno atienda a un paciente que tenga sospecha de COVID o que esté confirmado, debiese desinfectar la superficie del equipo, el mismo tecnólogo, y pedirle al personal de aseo que está debidamente entrenado limpiar el piso y todas las superficies que el paciente pudo haber contactado, ¿ya? Todas las paredes no es necesario, en algunos lados el protocolo de aseo terminal incluye hasta el techo, en estos casos no es necesario, solamente donde el paciente estuvo y donde pudieron haber caído las gotas que, ya sabemos, pueden llegar hasta un poquito más de 1 metro solamente. Lo que sí es importante es que las sabanillas y la ropa de cama, por ejemplo, cuando uno atiende a un paciente en escáner o en resonancia, eso se debe cambiar, sí o sí, entre cada paciente. En cuanto a la conducta del personal, es importante que recalquemos que se deben respetar la distancia de al menos 1 metro, idealmente 2 metros dentro de los servicios. Esto es para evitarse que haya alguno de los funcionarios que esté con el virus y que esté en etapa contagiante, evitar también el contagio entre el personal. El uso adecuado de los EPP. ¿A qué me refiero? A lo mismo que hablábamos, por ejemplo, de la mascarilla. Si uno está en un procedimiento o no va a atender directamente a pacientes, no es necesario ocupar, por ejemplo, una N95, que son más incómodas y que muy probablemente va a terminar manipulándola a lo largo del turno y va a hacer que pierda la eficacia. En ese caso basta con una mascarilla quirúrgica, o si uno está solo trabajando, puede estar perfectamente con mascarilla. Desinfectar regularmente las superficies. Por ejemplo, cuando uno llega a un turno, es bueno desinfectar el mesón, el teclado, el teléfono que esté en el lugar de trabajo del turno anterior, porque ahí en esa superficie se describe que el virus, cuando está con estas gotitas, puede perfectamente sobrevivir por más de 72 horas en el acero inoxidable o en superficies plásticas. Entonces, por eso es importante hacer una desinfección regular de las superficies. Y también limitar el acceso. Muchas veces personal de otros servicios nos lleva a los pacientes o los va a buscar y evitar que esperen, por ejemplo, dentro de la sala en lo que se toma el examen. Pedirles que esperen afuera, en el pasillo, cosa de poder respetar esta distancia mínima de 2 metros. A modo de conclusión, bueno, tenemos que imagenología es uno de los servicios de primera línea, con alto riesgo de exposición al virus, que es importante tener protocolos claros de trabajo y fomentar la adherencia a ellos. Es importante generar una internalización de este protocolo por parte de todos los trabajadores. El correcto uso de los EPP asegura su eficacia y también se desprende que un mal uso de los EPP puede limitar bastante la eficacia que estos tengan. Y finalmente, la patología del SARS-CoV-19 es una patología muy nueva.
habitualmente estos síndromes agudos, respiratorios severos, son relativamente recientes, entonces cada vez van actualizándose, van saliendo nuevas recomendaciones, y es por eso que nosotros es importante que vayamos actualizándonos de instituciones serias, porque muchas veces, dada la cantidad de información que sale, no da tiempo a que por ejemplo, las revistas hagan una revisión lo más rigurosa posible. Entonces salen algunos estudios que se publican y que después se descubre que tienen algunos sesgos o que no son tan concluyentes. Entonces por eso es importante hacerle caso a las instituciones que hagan revisiones como más panorámicas de la literatura. Eso es todo lo que tenía para presentarles. Acá está la bibliografía ocupada durante la presentación. Muchas gracias por su atención.